continuación presentaremos nuestros temas a exponer, nuestro grupo conformado por Franklin Monsalve y quien les habla Jennifer Montes. Teoría de las colisiones. Según esta teoría de la aplicación de las colisiones del derecho internacional privado, da cabida a tres clases de colisiones: la colisión expresa, la colisión latente y la colisión tácita. La colisión expresa es cuando existen diferencias de normas de conflicto formalmente distintas. La colisión tácita es cuando los estados tienen interpretaciones diferentes y conceptos diferentes, es decir, el domicilio. Y la colisión latente afecta el supuesto de hecho de las normas, es decir, la institución. La calificación es interpretar, aplicar la norma del derecho internacional privado, definiendo una determinada situación jurídica para vincularla luego a una categoría legal. Es decir, la calificación es el eje central de la aplicación de la norma de conflicto. Además, en el sistema venezolano solo contiene normas expresas sobre calificaciones. En el Código Bustamante, instrumento jurídico que adopta toda la forma subsidiaria en el criterio para la codificación Lex Fori, que además prevé la calificación según les causa. La doctrina de Martin defiende también la doctrina de Lex Fori y sostiene que la calificación de las instituciones deben hacerse de acuerdo con la Lex Fori, ¿sí? Que no es más que una expresión latín ocupada en el derecho internacional privado, que significa que será aplicable la ley de la nacionalidad del juez que conoce el asunto, es decir, la ley del Estado. Además, Martin en su doctrina saca la solución relativa a la imposibilidad de llegar a una salida definitiva de los conflictos de leyes, porque no es necesario que dos estados, ¿sí?, lleguen a hacer un acuerdo sobre las leyes del derecho internacional privado, pues basta con que uno de ellos califique de manera diferente. Los casos de jurisprudencia que llamaron la atención y fueron muy célebres en la Corte de Casación de Francia fueron dos: el caso de la viuda manteca y el caso del testamento hológrafo holandés. En el caso de la viuda de manteca fueron dos anglo-malteses que contrajeron matrimonio, ¿sí?, y fijaron su domicilio en Malta, ¿sí?, sin convenio nupcial. Posteriormente, se trasladaron a Francia, donde su marido adquiere muebles inmuebles, ¿sí?, y posteriormente muere sin dejar testamento. Cabe destacar que la viuda, buscando su derecho, ¿sí?, a usufructo, ¿sí?, reclama, según los artículos 17 y 18 del Código Romano, según el derecho internacional privado, en Francia el régimen matrimonial de sus bienes se rige en la ley del primer domicilio común. La ley anglo-maltesa invoca por la viuda, pero la sucesión de los inmuebles en Francia se rige por la ley francesa. Es por esta situación que la calificación que le dio Francia a este caso de la viuda fue el de lex causa. El caso del testamento hológrafo holandés, es decir, el testamento de manuscrito de holandés, ¿sí?, se basa este caso más que todo en el artículo 994 del Código Civil holandés, que dispone que ningún súbdito o persona, ciudadano, debe de otorgar, ¿sí?, testamento hológrafo a otro, ni dentro de Holanda ni en el extranjero. Debe hacerlo solo en un acto auténtico, observando la forma correspondiente del lugar donde se va a realizar el mismo, ¿sí? Se plantea que esta disposición pertenece al régimen de capacidad o al régimen de forma. Es allí entonces cuando el caso dispone y dice que el holandés otorga un testamento hológrafo a otro en la ciudad de Francia. Entonces se contempla como un problema de capacidad o como un problema de forma. Si es un problema de capacidad, ¿sí?, es nulo. Si es un problema de forma, es válido. Francia califica la misma, ¿sí?, como un problema de forma, y Holanda lo califica como un problema de capacidad. Es decir, que se califica
por diversas formas, por les fori y por les causa. Resolución. Dadas las contradicciones de las normas jurídicas que son total o parcialmente incompatibles, la jurisprudencia y las ciencias del derecho han creado 3 criterios de solución. El primero es la de la posterioridad cronológica, que es la ley posterior, donde la ley posterior deroga a la ley precedente, ¿sí? La segunda es la de superioridad jerárquica, que es donde la ley superior deroga a la ley inferior. La tercera es la especialidad de la regulación, que es la ley especial deroga a la ley general. La aplicación autónoma formula los supuestos de hecho de las normas de conflictos. Como concepto autónomo del derecho internacional privado, para ellos hay que definir conceptos utilizados como supuestos de hecho para que adquieran un significado válido, exclusivo a los efectos del derecho internacional privado, ¿sí? Por otro lado, se dice que en algunas ocasiones en convenios internacionales se califica el hecho y se utiliza, se utiliza para calificar el instrumento convencional. Se afirma que coincide la Convención Interamericana de Normas Generales y la Ley de Derecho Internacional Privado. Los artículos 9 y 7 de los anteriores mencionados son los que regulan la adaptación de ambas normas, que refieren a diversos derechos que pueden ser competentes para que puedan regular los diferentes aspectos una misma relación jurídica. Se adaptan 2 principios. El primer principio puede afirmarse que los aspectos de una misma relación pueden estar por diversos derechos, ¿sí? El segundo aspecto habla sobre el abandono de los criterios conflictuales para obtener la equidad en caso concreto. Lo anterior mencionado es la adaptación a la actual Venezuela. Gracias.